Formación Socioemocional 4, Módulo 1, Pista 1. Cultura de paz y no violencia. Introducción. En este primer módulo se presentará una visión de la paz integral, detallando una tipología que ayuda a visualizar las diferentes áreas sobre las que se puede distinguir cómo se construyen las distintas manifestaciones de la violencia. De manera destacada, se presentan acciones ejemplares para la construcción de la cultura de paz, que servirán como guía en tu proyecto transversal de este semestre, que no será muy lejano a las acciones que has llevado en tu escuela para bien de la comunidad estudiantil, tu plantel y tu comunidad. Aunque parezca un sentimiento o lugar que viene de fuera, a través de este módulo comprenderás que trabajar en una misma o en uno mismo es una acción contundente para la construcción de paz. Por eso el trabajo en el reconocimiento de las emociones, primero en su diversidad y después en cómo nos relacionamos con ellas, partiendo de una base de autoconocimiento y respeto para lidiar con el conflicto, que es inherente a las relaciones humanas. Exploración diagnóstica. Con base en tus conocimientos previos, responde los siguientes cuestionamientos. 1. ¿Qué es la paz para ti? ¿Cómo se alcanza? 2. ¿Qué sabes de la violencia? ¿Podrías dar un ejemplo de una situación de violencia que se ha presentado en tu escuela o comunidad? ¿Cuáles fueron las causas? 3. ¿Qué opinas de la violencia? 4. ¿Crees que existe una sola paz o podrías describir varios tipos de esta? 5. ¿Quiénes son los responsables de construir la paz? Violencia y construcción de paz. ¿Crees que tenemos naturalizada la violencia? En los semestres anteriores pudiste reflexionar sobre distintas expresiones de violencia, incluyendo la que es ejercida contra los territorios y otras formas de vida. Muy probablemente en tu centro escolar, cada día 25 se conmemora el Día Naranja, que enmarca una problemática actual de relevancia mundial, como lo es la violencia ejercida contra las mujeres, y aunque el diferenciador de género evidencia que no existen las mismas condiciones para que todas las personas accedan a una vida libre de violencia, las dificultades para llegar a ella no solo se recargan en las mujeres, pues existen diversos sectores de la población que continuamente sufren maltrato o vulneración de sus derechos, tales como son las infancias o personas de la tercera edad. Si de vez en cuando revisas las noticias, rara vez estarán exentas de un suceso violento, pues desafortunadamente es la realidad que se vive día a día y por tanto se puede llegar a normalizar. La muestra está en que vivimos en un momento histórico en el que han tenido lugar genocidios y hechos inhumanos, pero esto no genera gran alarma en la población. Tomando en cuenta los hechos anteriores y las situaciones que nos rodean, se puede afirmar que como personas vivimos inmersas en una cultura de la violencia y que la paz no está hecha, se construye. También se dice que es un fin y a la vez un medio. Para trabajar en la construcción de paz, es de utilidad conocer la clasificación de las distintas violencias según su origen y visibilidad, así como también de las diferentes paces según uno de los principales teóricos de la paz, Johann Galtung. Para Galtung, la violencia es como un iceberg, por lo que la violencia visible es solo una pequeña parte del conflicto. Existen debajo de estas manifestaciones de violencia toda una estructura que la legitima tanto en la cultura como en las instituciones. El triángulo de la violencia es un concepto introducido por Johann Galtung, que representa la dinámica de la generación de la violencia en los conflictos sociales. A su vez, esta distinción permite visualizar dos tipos de paces para construir una paz manifiesta. Se evidencia la división entre violencias, la directa y la violencia estructural y cultural. Violencia directa. Enfrentamientos armados, peleas, riñas, masacres, secuestros, violencia intrafamiliar. Violencia cultural. Creencias, hábitos y costumbres que legitiman la exclusión y o las violencias. Machismo, racismo, xenofobia, homofobia, dichos, refranes populares, etc. Violencia estructural. Estructuras y sistemas que no permiten la garantía de derechos. Desigualdad en acceso a servicios de salud, educación, justicia, mercado laboral, distribución inequitativa de tierras, etc. La paz es el resultado de transformar no solo las condiciones de violencia directa,
sino también las violencias estructurales y culturales. Expresiones directas de paz. Manifestaciones de afecto, respeto y todas aquellas expresiones verbales y relacionales en las cuales construimos una corresponsabilidad en torno al cuidado de todas y todos. Estructuras de paz. Condiciones equitativas, garantía de derechos desde una perspectiva diferencial, género, generacional, étnica, cultural, etc. Acceso a justicia social, gobernabilidad, etc. Patrones culturales, creencias, mitos, ideologías, imaginarios, costumbres, expresiones artísticas y pedagógicas que legitiman todo accionar hacia la convivencia pacífica. Violencia directa. Consiste en un abuso del poder que se tiene sobre otro en una relación asimétrica. Sus causas están relacionadas con situaciones de violencia estructural y/o justificadas por la violencia cultural. Su resultado es la destrucción, pero también tiene efectos invisibles. Es la violencia más visible, se concreta con comportamientos respondiendo a actos de violencia. Efectos invisibles. Lucha de clases. Daño en relaciones interpersonales, odios y concepción cultural de otro como enemigo, adicción a la cultura violenta, enfermedades por estrés, trauma y sufrimiento. Para tomar en cuenta, aun cuando existen varios tipos de violencia, es difícil poder decir que una es más grande que la otra, salvo en los casos extremos que pueden poner en riesgo o terminar con la vida. Depende de la persona y su contexto, el cómo la impactan y qué herramientas tiene para manejar una situación de violencia y discriminación. Tipología. Toda aquella acción agresiva o destructiva contra la naturaleza, daños contra la biodiversidad, contaminación, toda acción destructiva contra la naturaleza también debe ser entendida como violencia directa. Contra la colectividad, daños materiales contra edificios, infraestructuras, guerras, terrorismo, etc. Contra las personas, violaciones, asesinatos, robos, violencia de género, violencia en la familia, violencia verbal y/o psicológica, etc. Violencia estructural. Se centra en las estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se manifiesta a través de la negación de necesidades o de una situación de desigualdad. Las estructuras y la injusticia en ellas generan violencia directa. Existe un conflicto entre dos o más grupos sociales, normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros, en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás. De acuerdo con Galtung, las dos principales formas de violencia estructural externa a partir de la política y la economía son represión y explotación. Ambas actúan sobre el cuerpo y la mente. La diversidad de violencias que se pueden vivir es debido a las formas jerárquicas en las que este mundo acciona. No es responsabilidad ni culpa de las personas vivir las violencias. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.